Largos y simples noches. El día de hoy quisiera concentrarme en hablar nuevamente de Crosset, pero específicamente sobre el origen de la plaga, lo cual creo que no quedó muy claro en el video de origen de la historia de Crosset, ya que fue más que nada una pequeña mención teorizando un poco dentro de los parámetros que nos había mostrado el cómic. Como podemos recordar, originalmente el virus fue detectado primeramente en Inglaterra, hasta donde podemos saber. No obstante, los primeros brotes habían sido distribuidos a diferentes partes del mundo de manera simultánea, por lo que se hizo imposible poder triangular un paciente cero realmente. No se supo si este era un ataque de alguna otra nación enemiga o tal vez un grupo terrorista. La principal razón para creer que esto no fue un accidente fue la forma tan coordenada en la cual fue distribuidos los pacientes cero a través del globo terráqueo, para poder crear el suficiente pánico y que la incubación de este virus sea totalmente desapercibida y tuviese un efecto bastante caótico y explosivo cuando llegase el momento oportuno. Una de las principales razones por las cuales considero que esto fue un ataque de algún grupo extremista, más no de una nación, en un intento de poder colapsar el sistema mundial de salud, es debido a que usualmente cuando este tipo de armas se trata de utilizar en una nación a otra, la misma nación que trate de usarlo sería muy obvia, ya que comenzaría a tratar de primero crear una vacuna, crear una cura y planes de contención, lo cual lo haría un blanco bastante obvio, y asimismo blanco de mucha especulación y vigilancia de las demás naciones, por lo que este tipo de investigación viral más que nada se hace con el propósito de poder adelantarse a grupos terroristas que tal vez pueden utilizarlo. Por las horribles consecuencias del día conocido como la sorpresa, podemos decir que esto fue ejecutado por un grupo de choque antisistema que no midió las consecuencias de la escala que esto podía alcanzar. O es posible que incluso esto fue lo que realmente quería. Tal vez era una especie de grupo sectario apocalíptico que quería el fin de la humanidad. Nunca faltan los nihilistas, y estos grupos sectarios siempre son conocidos por tratar de arrastrar a su séquito y a todo ser humano posible a la desgracia, como una especie de ascensión o sacrificio a una especie de plano terrenal superior. No olvidemos todos los escándalos de grupos sectarios que siempre terminan de la peor forma posible. Como pudimos aprender en la vida real, después de la pandemia del 2020, es que los gobiernos mundiales son muy ineficientes para poder tratar de tomar medidas en contra de algún tipo de agente patógeno a nivel mundial. Ya olvidemos un ataque coordinado. He tenido la teoría que es un virus sintético en base a tal vez una variable del virus de la rabia o un virus que fue creado usando como base un tipo de patógeno sin identificar, que en teoría afecta a los humanos primitivos del mundo de Crosset, pero esto es meramente especulativo. Pero quería destacarlo ya que fue un dato el cual se nos dio en los cómics. Parece que originalmente el virus, en sus primeras etapas, antes de la mutación, era un poco menos mortal, ya que provocaba que la gente, aunque sí era violenta entre ellos, también buscaban su propia autodestrucción, y hasta eran un tanto lentos al momento de actuar. Sin embargo, como ya podrán entender, esto mutó rápidamente. Después que las primeras cepas tuviesen un tiempo de incubación considerable, los infectados fueron sobreviviendo, y las oleadas sucesivas se volvieron mucho más agresivas y violentas, y así la segunda oleada se volvió mucho más agresiva y viciosa. Ahora se caracterizan por un comportamiento altamente destructivo, masoquista, lujurioso y brutal en todos los sentidos. Asimismo, una característica muy importante, a diferencia de los infectados con la primera cepa, es que desarrollan físicamente una cicatriz muy profunda en la cara, la cual se extiende hasta dentro del cráneo, dejando una marca visible en los huesos. Una gran particularidad, en contraste con los de la primera cepa, sería que tienden a atacar específicamente a humanos normales y a ir en grandes grupos nómadas guiados, bien sea por el cruzado más fuerte o el más inteligente, buscando el poder entretenerse brutalizando a otros seres vivos, y de estar muy aburridos se lastimarán entre ellos, en una completa actitud autodestructiva. Son prácticamente una caricatura retorcida de los aspectos más ruines y repugnantes del ser humano. El virus afecta las capacidades del infectado para poder sentir dolor, que hace que esté activo prácticamente todo el tiempo, salvo cortos periodos de tiempo en los cuales duermen. Claro, un sueño bastante ligero.
Esto no los vuelve precisamente superhumanos, no son como otras plagas zombies o de infectados que los vuelven seres superdotados o tienen una especie de mutación extra. No, acá no hay superpoderes, salvo el superpoder de ser humano, pero un humano llevado al límite. No es que precisamente no sientan nada de dolor, sí lo sienten, no obstante esa sensación de desagrado es reemplazada por placer, simple y morboso placer, lo cual los anima a seguir atacando, a seguir actuando, yendo adelante sin importar las consecuencias de lo cual les pueda pasar a sus cuerpos. Están en un estímulo constante, liberando mucha, pero mucha serotonina en cada acto que hacen. Cada acto de brutalidad depravada los anima más a simplemente no detenerse. Algo muy peligroso en una mente que ha sido desprovista totalmente de cualquier atadura moral, a desligarse totalmente de cualquier base ética. Prácticamente solo queda el cerebro reptil, esa parte muy subconsciente que simplemente busca el poder sobrevivir, en combinación de los estímulos del placer. De estos, un espécimen muy particular son los inteligentes, una variable bastante peculiar pero muy peligrosa, ya que llegan a poder organizar a los grupos de forma más organizada, tanto en tácticas de caza como en su brutalidad. Acá la clave para poder haber destruido a todo el planeta es que ya habían muchos infectados a nivel global, solamente que tenían ya la segunda cepa que estaba mutando, la cual al momento de eclosionar es mucho más agresiva y había mucha gente ya infectada con ello, debido a que prácticamente cualquier fluido hace que te puedas infectar. Simplemente el mundo de Crosset estaba totalmente condenado. No había ningún tipo de contingencia que se pudiese haber aplicado ya a las alturas en las cuales se habían extendido los seres humanos que habían sido infectados con las primeras cepas. Sin embargo, siento que igual el servicio de inteligencia británico carga con cierta culpa, ya que se guardaron mucha información que no compartieron con el resto del mundo simplemente para que no cunda el pánico, pero creo que al menos se hubiese mermado un poco el primer impacto de la sorpresa de haber informado a las otras naciones. Para ir terminando, quisiera reflexionar. Algo que me enseñó el 2020 es que realmente cualquier tipo de plaga a nivel mundial, la verdad no estamos aún, inclusive después de ello, preparados para poder lidiar con ello, especialmente si es una plaga muy agresiva. La que nos tocó ese año, la verdad, al menos fue una especie de gripe mutante un poco agresiva. De haber sido realmente un ataque coordinado con una especie de plaga más agresiva como digamos la de Crosset, pues realmente las consecuencias hubiesen sido aún más nefastas y estoy seguro que aún más incontrolables. Este tipo de inquietudes y miedos creo que va a hacer que en el futuro el terror relacionado a plagas y epidemias simplemente se vaya desarrollando aún más, porque la verdad creo que por un tiempo estuvo un tanto olvidado y quisiera ver ese desarrollo. Sinceramente creo que será un tanto interesante, así como un tanto mórbido. Gracias por ver y hasta un próximo video. Adiós.